Bien, la personalidad que va a llegar ahora a nuestros micrófonos es alguien a que yo conozco hace muchísimos años, porque hemos compartido algún medio escrito, él siendo ya corresponsal, yo haciendo mis primeros pininos en el periodismo escrito. Y es para mí alguien que es un ejemplo de persistencia, de lucha, de no bajar los brazos. Él es periodista y documentalista y ha unido ambas profesiones en la investigación y en la búsqueda de diferentes causas, diferentes emblemas que creo que son sumamente interesantes. Se habla mucho en estos días, hemos escuchado que la preocupación de que Argentina pudiera tener un nuevo atentado por esto de que el gobierno haya decidido involucrarse en la guerra de Irán. Vamos a hablar con él, que algo de esto creo yo que entiende, algo no, bastante. Bienvenido a Radio Nadaria, Shlomo Slutsky, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, un gusto estar en tu radio, Marcos, y veremos cómo seguimos acá. Está bien, tranquilo. No es un juicio, está tranquilo. Esta vez va a ser tranquilo. Shlomo, yo quisiera que nos cuentes un poquito, antes de que nada, un poquito de tu vida. ¿Cuándo llegaste a Israel? Cómo te desarrollaste como profesional, como periodista, como Yo, documentalista? yo o sea, nací en el 56 y estoy, o sea, digamos que para resumir, puedo decir de que estuve, antes de venir a Israel, estuve en Hashomer Hatzair, el Ujú. movimiento juvenil sionista socialista, y estuve, cuando llegué a Israel, estuve primero en un kibutz durante un tiempo y después pasé a la ciudad. También en la Argentina ya colaboraba con el periódico judío progresista Nueva Sion, estoy hablando en las épocas o sea, el principio de la dictadura, Ujú. o digamos, si yo hice aliyá 3 semanas después de que fue el golpe del 24 de marzo del 76, Ujú. y en ese momento realmente había una situación bastante grave y poníamos, en los últimos tiempos, poníamos como nombre de director al nombre de una persona que estaba por hacer aliyá, como para que si hubiese algún problema, entonces la persona pudiese irse rápido. O sea, entonces mi nombre Ujú. quedó ahí como director de Nueva Sion cuando cerraron Nueva Sion, de hecho, cuando el gobierno, con sus artimañas, el gobierno argentino con sus artimañas, eh, hizo que el periódico se cerrara. Ujú. Después, acá en Israel, empecé trabajando en el tambo, en el Ujú. kibutz y en abocado, o sea, en la palta y demás, la cosecha y demás. Y después en la ciudad estudié y empecé a trabajar en medios hispanoparlantes como Semana, Aurora y demás. Y después en medios como corresponsal de medios argentinos. Estuve como corresponsal durante 7 años de Página 12 y desde sus principios prácticamente a posteriori casi 20 años como corresponsal de Clarín. Paralelamente, o sea, en los últimos 30 años estoy dedicado también a hacer películas documentales, eh, que la decisión mía fue, o sea, porque yo hacía la nota de cada día en el periódico, o sea, en Claro. los diarios, o sea, era, digamos, lo que pasó ayer, lo que pasó, o de hecho hoy, y entonces yo sentía que necesitaba algo más, o sea, poder contar algo más en extenso, contar algo más Desarrollar y que profundo. quede, que perdure. Claro. Y es por eso que me dediqué a hacer películas documentales y que estuvieron en la televisión israelí, en canales argentinos y, digamos, en diferentes lugares del mundo. Cuando debo decir que, en general, o sea, prácticamente todas las películas tienen algo que ver con,
conmigo mismo, o sea, conmigo, con los judíos, con el judaísmo en la Argentina frente a Israel. Eh, Empecé con una película como el año que viene en tres puntos Argentina, y después, o sea, que era, digamos, un poco venía a responder por qué lo que me preguntaba la gente a 25 años de vivir acá, me decían, pero ¿cómo puede ser que tus judíos no, o sea, los judíos argentinos, no se vengan en masa acá con toda la situación en la Argentina, con los atentados, con la pobreza? Y bueno, entonces yo le trataba de explicar uno a uno a mis amigos, les decía, mire, mi, pobreza, digamos, hay pobreza en la Argentina y es muy grave, y pobreza de la clase media, pero no es Biafra. O sea, Claro, y le decía, atentados, ustedes saben, acá de vez en cuando también tenemos algún atentado. O sea, y entonces me dije, no, o sea, en vez de agarrar y explicarle a cada uno, entonces voy a hacer una película. Junto con Jorge Gurvich, sobre eh, por qué, digamos, el año que viene en Argentina. claro. Después ¿Por qué hubo los otras judíos? La películas. idea era por qué los judíos de Argentina no venían a vivir a Israel. Y la pregunta Sí, era de los israelíes, tus amigos israelíes, con respecto a los judíos de claro, Argentina. Ahí por está. Y supuesto. entonces, el año que viene en Eso, Argentina eso, es la respuesta de los argentinos. Ok, eso fue, digamos, una primera película. Hubo una película más corta que fue Segunda Oportunidad en Arad, que, o sea, que tenía que ver con una familia que estaba pasando una situación muy difícil en la Argentina, y venía y se instalaba en Arad. Estoy hablando del año 2000. Ustedes recordarán, los que recuerdan, que hubo una aliada de urgencia, llamémosle, en esa época, y después hubo otras películas. 2002, Eh, digamos, 2002-2003. Sí, no, o sea, 2001, 2002 empieza, y en el 2013 paró, entre otras cosas, por la cuestión de lo que pasaba, el miedo a la guerra con Irak, que la gente Claro, tenía miedo de que sí, iba a sí, pasar. Pero después, y todo eso está realmente documentado en películas que tienen sus historias y demás. O sea, hay otra, después hice, digamos, una película que se llama El tercero en camino, y ahí está. que justamente en estos días que se cumple, o sea, que es el aniversario del atentado en la embajada, No, realmente, o fue sea, hace, sí, fue hace 3 días, el 17, digamos, sí, el 17, sí, Mm. o sea, es Hace cinco el días. 17, hace, Sí, no sé, entonces, sí, 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 para nosotros cinco sí, días, sí. entonces, bueno, entonces, la película decía, o sea, ¿por qué el tercero en camino? Digamos, uno se decía, a ver, si, si hubo uno primero y hubo un segundo y no se sabe qué es lo que fue y cómo fue y por qué pudo ser dos veces en la Argentina, entonces, ¿por qué no que sea una tercera? Y eso se lo preguntaban tanto, digamos, familiares de víctimas, como también eh, ministros y gente de seguridad. Inclusive, digamos, Nisman, que está entrevistado en la película, y otra gente. Y también, o sea, en la película también eh, vemos, vemos todo tipo de cosas que vale la pena verlas. Yo lo que pensaba, si a vos te parece, es, con gusto les paso el link de la película, lo ponen en tu Sí, lo sitio, podemos, y sí, entonces, exacto. Sí, eh, está bien. Yo justamente quería detenerme ahí y analizar desde la película, digamos, qué es lo que está pasando, qué es lo que nos puede pasar hoy o qué es lo que está pasando hoy. La película, antes que nada, quiero decir que tiene una producción excelente porque has entrevistado desde el presidente de la Nación, ministros, al intendente de la ciudad, que en ese momento era de la Rúa, ¿no? Si no me equivoco. no, de la Eh, rueda el presidente del país. O sea, él era Cuando presidente. vos lo entrevistaste era el presidente. Ah, bueno, Eh, perdón, perdón, tenés razón, tenés razón.
Mirá, no sé si escuchás esto, ¿te Sí, ok, resulta hacemos conocido? una pausa. Ok. Bueno, sí. Bien, un poco ahora estuvieron un ejemplo claro de lo que puede pasar cuando alguien está haciendo una tarea, suena la alarma, se para todo hasta que se vuelve a la normalidad. Creo que no hubo que lamentar nada, así que bueno, seguimos adelante. Vos estás en la zona del centro del país, ¿no? En Tel Aviv, sí. No Ah, le ok. digo exactamente dónde estoy para que los iraníes no me peguen. Está bien, está bien. Por eso están tirando a todos lados a ver si te encuentran, ¿no? Puede ser, sí. Bueno, hablábamos en realidad estamos hablando del documental que Shlomo hizo, cuyo nombre fue El Tercero en Camino. Y me llamó la atención en aquel momento, pero más me llamó la atención ahora, volví a traer el título por esto que decíamos de la incursión de Argentina de vuelta en un conflicto del Medio Oriente. Y decía, vos en ese documental, que vamos a ponerlo a disposición de toda la gente, está en YouTube también, en ese documental vos mostrabas cómo había un entramado que estaba destinado a que no se solucionen los dos atentados, ¿no? Que no se encuentren culpables. Por lo menos eso es lo que yo entendí viendo la película. De hecho, mira, de hecho la película, digamos, cuando uno piensa en la motivación, entonces yo tenía, o sea, yo tenía gente que había estado, o sea, que murió en la AMIA, que conocí, y yo vivo acá en Israel, o sea, son los dos países, o sea, uno es el país en el que nací, que me siento relacionado y demás, Argentina, y el país donde que decidí vivir, y sentía que los dos países quizás están, no, o sea, que si hay algo en común es que no hacen todo lo posible para llegar a la verdad sobre qué es lo que pasó y por qué pasó y demás. Ahora, en esa razón, o sea, si lo pensamos en el año 1991, Menem decidió mandar una flota al conflicto con Irak, o sea, Exacto. sumarse a la fuerza internacional. Entonces, o sea, y hay quienes plantean que, digamos, que una de que hubo algo de venganza en el hecho de haber hecho el primer atentado, o sea, por haber eh, de alguna manera haberse dado vuelta, que antes él estaba a favor de los árabes e inclusive recibió plata de los de países árabes para su campaña electoral y después se dio vuelta y se dio para el lado de Estados Unidos e Israel. Y en este momento estamos en un conflicto y Milei decide, o sea, aunque nadie se lo pida, meterse en el conflicto. O sea, y entonces yo puedo entender de que haya quienes piensen que hay un problema en eso, que puede haber un temor. Pero yo pienso que más allá de eso, me parece a mí que eh, hay, o sea, que o sea, Milei, la relación con Milei es peligrosa para los judíos. O sea, lo digo abiertamente. O sea, yo pienso que, o sea, Milei, el abrazo de Milei es un abrazo, como se dice, un abrazo de Dioso. oso. O sea, que puede, porque o sea, nosotros vemos que Milei tiene una política muy radical que o sea, causa pese a que algunos piensen que, algún economista piense que al final va a estar bien, pero digamos en la práctica le hace muy mal a mucha gente. Y ahora, él en algún momento va a terminar su cadencia y se va a ir a vivir a Miami o a alguna parte, pero los judíos se van a quedar ahí. Y los judíos van a estar pegados al nombre de Milei. Va a estar pegados a las deudas, al endeudamiento, pegados al empobrecimiento, a la destrucción
de la ciencia en la Argentina, de todo lo que tiene que ver con desarrollo, los derechos sociales y los derechos humanos. Bueno, yo Estamos no en un creo que problema. sea, discúlpame, yo no creo que sea quizás una asociación tan directa. Lo que sí creo es que es peligroso en este momento, me parece, por el brote antisemita que hay y por, ya lo vimos con esto de que se prendió fuego Bariloche y enseguida se lo atribuyen al plan Andimia, o sea, cosas alocadas, ¿no? Creo que justamente esto, en esto sí yo creo. En esto sí, en este aquí ahora. A futuro, no creo que quede pegado por, digamos, el judaísmo argentina de por vida con Milei. Yo creo que tampoco todo el judaísmo argentina está atrás de Milei. Esto es una cosa de él y un grupo de religiosos y punto, digamos. No es que Pero lo que pasa es eh, que, disculpa que discuta con vos, Marcos, pero me parece que la forma que él lo plantea, o sea, el abrazo que le da a Israel, que por una parte está bien, pero por otra parte, digamos, o sea, es demasiado. Y una cantidad de judíos ricos que están alrededor de Milei, que también le hacen campaña electoral y campaña de plata cuando hubo campaña electoral. Entonces, todo eso hace que sí se diga. Y hay nombres de personalidades de la economía argentina que son judíos, que están relacionados con Milei, que eso puede, si después esto resulta un desastre, va a ser un problema. Una de las cosas que en general tiene que tener o sea, la representación judía, o sea, la DAIA, debería ser una cuestión de que se pueda, que, o sea, los representantes del judaísmo argentino deberían mantener una posición en la cual, digamos, están en relación con el gobierno, pero no que, digamos, que estén pegados de alguna manera, porque, digamos, a veces eso puede tener su precio. Sí, bueno, eso ya es un tema más institucional interno. Yo quiero ir más a lo estructural, digamos. ¿Qué es lo que en ese momento te hizo pensar a vos que existía esa posibilidad de que el tercero? O sea, yo veo la película y también saco una conclusión, no sé si parecida, pero sí, de que hubo desidia, que hubo empañamiento, que hubo entorpecimiento, que incluso mismo dentro de la comunidad judía, se tapó muchas cosas que tenían que ver con el atentado de la AMIA. Entonces, que quizás no había esta voluntad para resolver un atentado. Se inculpó a Irán y ahora Irán está en guerra con Israel y de vuelta Argentina pasa a ser un franco, pasa a ser un objetivo en alguna medida. Eh, ¿Vos lo ves factible? ¿Creés que es tan así? ¿Es tan directo O la sea, yo amenaza? primero que todo que espero que no haya, o sea, que sea solamente el nombre de la película y, nada, y no una realidad, o sea, el Que no haya tercero un en camino. tercero. O sea, espero que digamos que las cosas, que haya algo mejorado, pero no estoy seguro. O sea, eh, en ese momento, digamos, lo que yo vi es que la gente decía, si no se hizo, si no se pudo, si hubo un atentado y 2 años después hubo otro atentado en el mismo lugar, entonces eso significa que hay cosas que están más allá, o sea, y si no se pudo parar eso y no se solucionó, no se encontró realmente qué es lo que pasó y demás, entonces perfectamente puede haber un tercero. Pero quizás lo más grave es el tema de qué pasó en la Argentina misma, que digamos que fueron, digamos, influido por Irán o que fue el Hezbollah o que fue lo que sea. Hubo en la Argentina, y eso se puede ver perfectamente en la película, hubo los dos atentados, los policías supuestamente deberían haber estado en la puerta Sí, sí. de la embajada y de la AMIA, no estaban ahí.
O sea, o sea que ni siquiera, ni siquiera fueron muertos, o sea que alguien los protegió. En el caso de la embajada, supuestamente hubo dijeron de que había, o sea, como que les habían dicho de que hubo un evento que ocurrió a 2, 3 cuadras de ahí. O sea, están cuidando la embajada, ¿cómo puede ser que se van de ahí los dos? No, Hay, lo que habían dicho es que habían dicho formalmente que el embajador se trasladó, entonces que por eso habían trasladado al custodio a donde estaba el embajador, pero después se comprobó que no fue verdad. o Eso fue la sea, no, primera. y en la película habla el embajador, y habla el que fuera Sí. el embajador, y después también, y hay otras cosas que se descubren ahí. Bien en la AMIA, o sea, no, estaban afuera bastante bien protegidos. Eso recuerda un poco la cuestión de zona libre. Zona libre era lo que se hacía. Zona liberada. O sea, es cuando, por ejemplo, o sea, en la época de la dictadura, digamos, si venían a detener a Marcos León, entonces primero agarraban y, digamos, hacían que, digamos, que en la calle no pase nada, para que no pase gente que lo pueda ver y demás, y eso lo hacían policías, gente de seguridad, matones o lo que sea, y se repitió en los dos atentados, o sea, hubo zona liberada en los dos casos. Y, ahora, después esto se investiga, entrevisto ahí a Nisman, y, o sea, evidentemente antes que muriese, y él, o sea, él habla como que él sabe exactamente lo que pasó, o sea, que en Irán el día se decidió hacer un atentado, o sea, el atentado de la AMIA y demás, etcétera. Todo, o sea, como que él sabe todo. ¿Qué pasó en la Argentina? ¿Qué pasó que hubo zona liberada? Nadie sabe, o sea, nadie se ocupa. Sí. Y eso es lo que tiene que preocupar, porque esos son la gente que conviven con los argentinos, con los judíos argentinos y con los argentinos no judíos. O sea, y eso es Claro, lo estamos. preocupante. También hay un detalle en la película, cuando vos hablas con Nisman, yo creo que también me llamó la atención, porque vos decís, como vos bien decís, él sabía quién fue, cómo lo prepararon, todo. Tenía todos los detalles del atentado, digamos, teóricamente, ¿no? Nunca se pudo comprobar, pero teóricamente tenía armado todo el paquete del atentado, se había traído hasta Argentina, todo. Cómo fue el desarrollo de eso. Y no pasó nada. O sea, después cuando hubo un juicio, fue un juicio por otra cosa, por la Comisión de Irán, bueno, todo lo que pasó con él fue por un pacto con Irán. Pero si había un pacto con Irán, o si él en ningún momento llevó a la justicia todos los datos que tenía concretos, o evidentemente la justicia no se los tomó, algo pasó ahí en el medio. Supuestamente él, o sea, él tenía que, eh, supuestamente él estaba todavía trabajando en eso. Claro, Lamentablemente, después de muerto nos enteramos por fotos y filmaciones que él tenía y que fueron hechas públicas, que en parte de sus investigaciones y el mucho dinero que le dieron para hacer las investigaciones, y, el equipo de trabajo y demás, parte del equipo de trabajo eran chicas que venían con él a todo tipo de playas y con las que claro. se sacó fotos y pasó cuentas como que estuvo investigando en diferentes países y demás. O sea, lamentablemente, eh, ese tipo de cosas un poco hacen pensar sobre eh, digamos, el tipo de investigación que hizo. Pero de cualquier manera, voy a comentar otra cosa. O sea, que hubo en la casa de Nisman, encontraron o sea, dos versiones de lo que él, o sea, de sus conclusiones. O sea, él había escrito una en la cual decía de que se hicieron todos los esfuerzos necesarios
y que el gobierno ayudó a los esfuerzos necesarios, o sea, el gobierno de Kirchner y demás, y Cristina, y, otro, el cual él acusaba al gobierno de no colaborar y de boicotear las posibilidades o sea, de llegar a conclusiones. Así que era- sabemos que apareció muerto el 18 de enero del 2015 y digamos, nunca se sabe cuál de los documentos iba a presentar en esos días. Está bien, igual está bien como postilla. Yo creo que más el eje central yo lo marcaría en esto la presencia, o sea, hay un elemento interno que obviamente hay un factor interno en los dos atentados. O sea, hubo cómplices internos que tampoco fueron a prisión, que nunca se investigó, nunca se llevó adelante. Pero en algún momento me pareció escuchar que vos decías también que Israel tuvo algo que ver con que no se sepa el resultado de la investigación de AMIA. ¿Puede ser? ¿O me pareció a mí? O sea, voy a decir dos cosas acá. Por una parte, eh, eh, o sea, Yossi Melman, que es un periodista de investigación de temas de seguridad y además del diario, digamos, que publica en el diario Haaretz, él, yo lo entrevisté a él, eso no aparece en la película, pero él me dijo, eh, me dice, vos imaginate el Mossad. En el Mossad todos los días le llegan eh, eh, avisos diciendo de que, o sea, sobre tal sospecha y tal otra sospecha y demás. Y entonces, o sea, y hay que ponerlo en un orden de prioridades. Se ve que no se puso en el orden de prioridades necesario. Eso es Ok. una cosa. Pero otra cosa que les voy a decir, o sea, y eso sí aparece en la película, es respecto al embajador israelí Itzhak Abiran. Ujú. Itzhak Abiran, que era o sea, o sea, muy, pero muy amigo, muy, digamos, de Carlos Menem. O sea, entonces, o sea, de alguna manera, y también él se vio beneficiado económicamente de su, digamos, de cosas no del todo, no del todo legales. Y se quedó a vivir ahí en la Argentina después de terminar su mandato. Yo lo encuentro ahí unos años después y le digo, pero vos sabés que en la Cancillería piensan que, digamos, que no está bien lo que vos hiciste, o sea, que te quedaste y haces negocios y demás acá en la Argentina, o sea, eso hace que la gente sospeche. Entonces, ¿qué me dijo? O sea, aparece en la película. Me dice, todos lo hacen. O sea, entonces, no está, no sorprende que familiares víctimas o sea, de la AMIA eh, tengan, digamos, sus sospechas de él, o sea, en qué medida realmente levantó la voz y dijo hay que seguir investigando y demás, cuando él se vio beneficiado económicamente por todo tipo de cosas que Menem decidió. Bueno, yo creo que sí, el gobierno argentino en ese momento tenía como una connivencia, tanto con Beraja, que era quien presidía la DAIA, como con el embajador de Israel. Y se presume, es verdad, se presume de muchos negocios que él se benefició económicamente y de hecho se quedó a vivir allí. O sea, es muy raro que un embajador Después, no vuelva. después llegó a Israel, que no sea que me digan de No, que... no, 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 no está buscado tampoco ni nada. No es que es un delincuente, pero se presume que se quedó a vivir allá y que estaba llevando a cabo negocios. Seguramente también eran negocios que tenían que ver con Israel, pienso yo, con empresas de acá. Sí, sí, sí. Uno puede pensar. Según la ley israelí, o sea,
los estatutos y la ley israelí, una persona que fue embajador en un lugar no puede durante una cantidad de años hacer negocios con el país donde él trabajó. O sea, esto, él lo hizo. Él dice claro, que, bueno, que todos lo hacen. Bueno, ok. claro. Sí, sí, Ujú, bueno, el todos lo hacen no justifica nunca nada, ¿no? En ningún sí, caso, en ningún sí. caso. Y digamos, nadie hace algo porque lo hagan todos. O sea, No no lo todos lo hacen. hacen. O sea, No, por un lado no la todos lo hacen, mayoría. ¿verdad? Sí, Pero por otro lado no justifica nada que todos lo hagan. O sí, sea, no. sí, sí. Bueno. Shlomo, yo te agradezco mucho. Creo que es un momento difícil el que vivimos. Y yo creo que, yo siempre lo digo, que quizás algunos pensamos que lo más difícil lo pasamos acá en Israel con las bombas. Y es verdad, pasamos un momento bastante difícil, esta guerra es muy dura. No vemos el fin del camino, lamentablemente. Como siempre pasa, entran por una semana y bueno, en casa estamos hace 3 años, acá iba a ser un paseo y la verdad que bueno, se perdió el guía de turismo, se ve que el paseo no fue, y la cuestión que esto se extiende. Pero digo también que las comunidades judías del mundo, ante el recrudecimiento del antisemitismo, como nunca, porque yo creo que nunca sentimos un crecer del antisemitismo en todos lados, en todos los países, países que nunca, Australia, Uruguay, países que nunca hubiéramos imaginado. Y bueno, entonces que los judíos que están afuera también tienen una cuota de miedo y tienen una cuota de cuidarse mucho, porque realmente ejercer el judaísmo hoy en el exterior también es es una mitzvah, diría, o una cuestión de riesgo, digámoslo. Es mi parecer, por lo menos. Te agradezco mucho, Shlomo. ¿Hay algo más que quieras decir para cerrarlo? Eh, Algo respecto a lo que acabas de decir respecto a las comunidades, o sea, como quien estuvo en diferentes comunidades y entrevistó a dirigentes comunitarios y demás, uno de los problemas que yo veo es que los dirigentes comunitarios cuando hablan, no hablan como, o sea, cuando de repente viene un periodista y le dice al presidente de la DAIA, ¿cómo puede ser de que ustedes hayan matado a 16 personas en Gaza porque tiraron una bomba para matar a un terrorista? Y entonces el dirigente comunitario no le contesta, no le dice, eh, mire, yo no represento a Israel, usted quiere, hable con el portavoz del ejército, Claro, portavoz de la embajada, claro, sino que le dice, nosotros no somos, no usamos escudos humanos como el Hamas. Entonces, cuando él le dice nosotros, entonces está asumiendo una responsabilidad exacto. o sea, que no le corresponde. Y de alguna manera, o sea, Eso, antisemitismo hay, antisemitas hay, no hay que provocarlos, o sea, no hay que darle de qué justificarse que digan, si vos habla, si usted, señor, habla como nosotros, entonces yo lo acuso a usted como israelí, de todo lo que no pase, como claro. judío. Por eso yo pienso que, digamos que una cosa que uno puede identificarse, o sea, es importante la identificación de los judíos con Israel y con una Israel democrática y con una Israel liberal y demás, pero no alinearse como si son parte ni siquiera del pueblo israelí, sino del gobierno Del israelí. gobierno, Porque, claro, claro. porque eso digamos, le da armas al enemigo antisemita, estoy hablando. Bueno, yo creo que, no lo digo para justificarlo, pero creo que es lógico. Ellos sienten una profunda identificación con Israel, los colegios, los movimientos, aquella persona que están institucionalizadas dentro del judío, los clubes, ellos sienten una identificación con Israel y les es difícil desligarse, decir, eso tienen que hablarlo con Israel porque ellos sienten parte, tienen familia, muchos han viajado muchos,
tienen alguna identificación, entonces les es No, difícil pero, pero, desentenderse. pero, yo no quiero que nadie se desentienda. Yo lo que quiero es de que, digamos, de que no se hable en primera persona, porque, digamos, porque no, ellos no votan acá, no pueden influir en la vida Claro, cotidiana, no pueden, entonces pagan el precio sin que, digamos, reciban algo a a cambio. cambio, Lamentablemente, a partir de los atentados, la sensación de defensa, o sea, que Israel los defiende y los protege y demás, está un poco comida y bueno, es otro tema, pero es parte de la realidad. Eh, así es. bueno, Bueno, eh, te agradezco mucho. La verdad que estoy muy contento que hayas estado aquí en Radio Nadaría. Shlomo Slutsky, para mí, un periodista, un documentalista maravilloso. A mí me gusta mucho el trabajo que él hace y su compromiso, fundamentalmente, que hoy no es muy fácil de encontrar porque él está compenetrado y hace, digamos, lo que hace lo hace realmente con profesionalismo y con sentimiento. Y creo que esa fórmula es imbatible. Gracias, Shlomo. Un abrazo grande. un abrazo a vos. Adiós. El aire de Internet, una nueva brisa. Radio Naharía. Voz y voz en castellano. Desde el norte de Israel para el mundo.